gracias, Antonieta. Pues me das pie a una pregunta, pero se las voy a juntar. Vamos a hacerlo por dos vías. Por una parte, me gustaría que me puedan apoyar en decirnos cómo ha crecido el sector, sus sectores energéticos a raíz de la reforma energética. Así que como un programa que nosotros tenemos, que es el de cortocircuito, vamos a hacer cortocircuito. Entonces, por una parte, cómo han crecido sus estados a través de la reforma energética, y por otra, cuáles son los retos que enfrentan ustedes a partir de la nueva política pública federal, o más bien la política energética del gobierno federal, hablando de esta parte de la política de confiabilidad y todo lo que hemos estado viendo, no solamente en el sector eléctrico, sino también en el sector de petrolífero, los permisos. Entonces, hablamos de estas dos vertientes: reforma energética, nuevo modelo de política energética. Sí, gracias. ¿Cómo ha crecido el sector en Tamaulipas? 27 áreas contractuales adjudicadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 27. Un farmaco, 2 migraciones, 11 parques eólicos en operación, construcción, 2 plantas, digo que todo es a raíz de la reforma energética, 2 plantas de palas eólicas, una de torres, más de 6,000 millones de inversiones. Ha sido muy positivo. Sí, muy positivo. ¿Y cómo van a enfrentar o qué retos ven en esta materia del nuevo modelo de política energética? Lo que nos preocupa es la incertidumbre. Yo creo que si algo le tienes que dar a las empresas es certeza jurídica. La vulnerabilidad del Estado de Derecho es un tema que también nos preocupa, pero sobre todo necesitamos darle certidumbre a las inversiones. Es muchísimo lo que está en juego. De acuerdo. Muchas gracias, Antonieta. Como ustedes saben, el Estado de Tamaulipas presentó una controversia constitucional. Estamos con el tema del derecho del medio ambiente, que ahorita vamos a platicar también. Entonces, pues aparte de las acciones legales que estamos siguiendo. Muchas gracias. Daniel, ¿andas por ahí? Pues la reforma energética vino a abrir puertas nuevas para el Estado. Para mostrar un botón, los 2 parques solares que tenemos más avanzados ahorita son derivados de las subastas, de la primera y la segunda subasta de largo plazo. Pero también creo que la reforma energética no solo vino a traer estos grandes proyectos, en los cuales, si bien, como comentaba en su momento, ha traído, más bien, las nuevas disposiciones han traído cierta incertidumbre para estos proyectos, y como yo también estaba diciendo, pues no hemos recibido propuestas de cancelación formal como tales. Los proyectos están siguiendo, están entendiendo la nueva realidad que está marcando el gobierno federal, pero creemos que todavía puede haber un futuro, ¿no? Todavía hay un futuro para estos proyectos. Pero te decía hace un momento que no solamente la reforma energética son grandes parques solares, vino a modificar mucho, por ejemplo, en la generación local, ¿no? Y en la generación distribuida creo que se le vino a dar un impulso todavía mayor. Entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar esas oportunidades que se van dando. La generación distribuida no se ha tocado para nada con estas nuevas disposiciones. Y como estados, pues nos toca jugar dentro del margen que la federación va poniendo. Nosotros, igual que Puebla, tenemos ahí al Consultores Amigos. Estamos también por instalar este fondo que te permite generar economías a raíz de los propios flujos de energía que paga el propio Estado, y tiene un rostro social y un rostro medioambiental. Con esos ahorros puedes empezar a implementar equipos de generación distribuida, de abasto aislado, puedes empezar a cerrar brechas sociales que tienes, ¿no? Podría apostar a que de los estados que estamos en este momento en la conferencia, ninguno tiene el 100% de energía, de cobertura de electrificación. ¿Qué significa esto? Pues que todavía hay personas que viven sin energía eléctrica. Cerca de 2 millones. Imagínate. Entonces son personas a las cuales cada vez es más complicado llegarles por las condiciones principalmente geográficas. Así es. Pero como Estado también tienes la oportunidad, y diría yo la responsabilidad también, de poder atender esas opciones. Y para eso va enfocado también este tipo de fondo. Yo diría que la transición energética y la energía dentro de los estados deberá ser financiera para poder tener un rostro social.
Entonces, si bien ha habido como mucha controversia y muchas incertidumbres a raíz de las nuevas disposiciones, creo que todavía queda un margen muy, muy amplio dentro del cual podemos actuar los estados y podemos empezar a traer beneficios para el propio gobierno, pero sobre todo para la sociedad. Muchas gracias, Daniel. Iván, te veo por aquí. Yo creo que también, después de la reforma energética, Sonora tenía aproximadamente 2 megas de energía fotovoltaica, y a través de esta reforma pues llegamos a tener 1,200 megawatts ya instalados. Esperemos terminar ahora para el 2020, salvo lo que pase ahorita en los permisos que se tienen, terminar ya con 1,500 megawatts. Entonces, para nosotros sí fue muy importante. También otro de los puntos importantes que tuvimos durante estos 2 últimos años ha sido la instalación del gasoducto que tenemos, uno por Sonora y otro por Chihuahua, ¿no? O sea, estamos ahorita rodeados también por gasoductos, los cuales esto pues bajaba mucho lo que es el precio de la producción de energía. Lamentablemente ahorita una de las plantas que se están trabajando aquí pues están utilizando ya combustóleo, de acuerdo a los problemas que está habiendo ahorita por no poder colocar este combustóleo en otras partes, pues lo están metiendo a las plantas de Comisión Federal, y esto obviamente pues puede llegar a encarecer más la tarifa que tenemos ahorita dentro del estado. Uno de los puntos importantes que la gobernadora logró también fue tener una tarifa, un OF para el estado en esta época de verano, el cual pues obviamente es una necesidad indispensable tener el aire acondicionado aquí, ¿no? Sí. No es un lujo, es una necesidad, y la verdad que hay regiones en donde no llegan las líneas de transmisión, y es importantísimo tener este tipo de energía que es la fotovoltaica para poder desarrollar esos proyectos. Entonces, sabemos que sí ha crecido mucho, tenemos mucha fe, no tenemos proyectos parados actualmente, de hecho tenemos pruebas actualmente con Comisión Federal, que están haciendo las pruebas ya de interconexión con una de las plantas que están a punto ya de entrar otra vez en operación. Entonces, sí tenemos que estar muy alineados con las nuevas políticas federales, pero siento que todavía no hay un marco que rija o que restrinja este tipo de energía. Muchísimas gracias. Cortocircuito, Jorge, porfa. Pues en qué nos ha beneficiado, nosotros sí vimos una atracción de más de $1,400 millones tan solo en el sector energético a partir de la reforma y con los proyectos de más la parte eólica. Nosotros somos ahorita el tercer estado en producción eólica a nivel país, entonces eso sí nos ha dado mucho apoyo, y también lo importante es que donde se desarrollaron estos proyectos eran zonas muy desoladas, eran zonas muy fuera del área metropolitana. Entonces eso permitió en que se llevara el desarrollo a estos municipios, en que se desarrollaran pues todas estas zonas que están incluso a 1 o 2 horas del área metropolitana, y eso nos ha apoyado mucho a que crezca el sector, y eso es lo que nos gustaría ver. Digo, hay temas ahí, no son medio controversiales, pero el tema del fracking, pues también las zonas que están en la cuenca de Burgos son zonas que pudiéramos detonar, como pasó en Estados Unidos, en Texas. Si vas a toda la zona donde empezaron a detonar este tema, bueno, creció muchísimo en la parte de servicios, ¿no? O sea, desde la necesidad de poner restaurantes, hoteles, etcétera, todo ese tipo de industria es lo que para nosotros es muy importante poderlo detonar en esta zona, y es lo que veo que puede funcionar en buscar una alianza probablemente regional, por la importancia que tenemos aquí, digo, no importancia, o más bien pues el beneficio de la parte geográfica que tenemos Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Entonces, pues potencializar esa zona, ¿no? Digo, para ser breve. Rodrigo, andas por ahí, ya te vi. Sí. Pros y contras, ahora sí que reforma y nuevas políticas. No, pues la reforma abrió un mercado nuevo que hemos podido capitalizar en los diferentes rubros. Es un mercado que apenas empieza, es un pequeño bebé, y estoy seguro que todo el país lo va a poder capitalizar y impulsar y guiar hacia un bienestar energético nacional, ¿no? La política de confiabilidad hay que encontrar cómo sí,
trabajar con las diferentes instancias federales para poder tener en materia energética servicios conexos, en materia de upstream, ¿no? Como sí, ¿no? Como sí, qué regiones tienen pozos petroleros que son económicamente viables, ¿no? Cómo vamos a capitalizar el gas natural del estado y del país. Entonces la reforma energética fue un triunfo para el país y para Puebla, y lo hemos podido capitalizar. Tenemos hoy casi $2,000 millones en inversión, ¿no? Tenemos 2 parques eólicos, 2 parques fotovoltaicos y 7 proyectos más del índole en generación. Tenemos 2 TARS, ¿no? Uno que está por concretarse y uno más que está ya en permisos finales, ¿no? Tenemos 7 marcas de gasolinera que crean una competitividad. Tenemos 3 proyectos de gasolineras a gas natural. Entonces, fue muy bueno. Muchas gracias. Vamos con Efraín, por favor. Pues la reforma en nuestro estado fue buena. Antes de la reforma teníamos 64 megas en fotovoltaico. Actualmente tenemos adicionales 64, tenemos 120 y en construcción tenemos ahorita cerca de 350. ¿Qué es lo que nos depara con la nueva política energética? Bueno, por ejemplo, en generación distribuida tenemos 300 kilowatts instalados, ahorita vamos por un acumulado de 15 megas, y ahí se ha visto el crecimiento, ¿no? ¿Qué es lo que vemos ahora con la política de confiabilidad? Pues hay muchos retos interesantes. Nosotros teníamos previsto cerca de 1 giga para desarrollarse en 2021 a 2022 más o menos, y nosotros vemos que estas inversiones pudieran tener algo de complicaciones con la nueva reconfiguración que ha establecido CENER, ¿no? Entonces, pues la idea es buscar, más bien, que la federación dé las reglas claras sobre cómo va a estar estos espacios que están en la política de confiabilidad, que pues realmente nos hacen quebrarnos la cabeza en pensar qué es el espaciamiento, cuál es el criterio, etcétera, ¿no? Entonces, vemos como todos los inversionistas esta incertidumbre, y sí nos gustaría que la federación nos resolviera mucho de esa política, ¿no? Porque la verdad, sí hay muchas cosas que se quedan al aire y nos dan mucho que pensar. Muchas gracias, Efraín. Voy a leer una pregunta, es de Carlos. Daniel Rodríguez, no te desesperes, ahorita leo tu pregunta, pero quiero iniciar con esta, que es de Carlos San James, y darle la voz a Eli. Aquí la idea general es, parte de los problemas de los proyectos energéticos hoy en día es la misma certidumbre que te da sobre la federación para las obras que le tocan a la federación realizar. Vamos a hablar en específico de los proyectos de electricidad, ya que ha habido mucho cuestionamiento al respecto, ¿no? Entonces, muchas de las obras y refuerzos de líneas de transmisión tienen que ir de acuerdo al PRODECEN, pero muchas veces el Estado omite hacerlas o se les olvida o le da prioridad a sus propios proyectos de generación, aunque en transmisiones donde más utilidad generan. Entonces, parte mismo de la pregunta de Carlos es ¿cómo ven esa relación? ¿Cómo están trabajando con la federación para ir empatando esos temas de la mano? Y más ahora que ha existido un distanciamiento, lo quieramos o no, por las controversias constitucionales. Hoy en día veíamos al gobierno de Jalisco decir, bueno, tenemos la controversia, pero vamos a seguir trabajando porque estamos estamos trabajando pro medio ambiente. Entonces, ¿cómo están haciendo brevemente, si nos pueden explicar, esa relación con la federación para temas energéticos en específico? Recién comenzó la administración. Pues bueno, o antes de la administración había figuras muy dedicadas a la atención a los estados. Nosotros, al menos en Durango y creo que con algunos estados que comenzamos una iniciativa de conjuntarnos para ir a tocar las puertas con las dependencias, veíamos esto antes. En la administración anterior había alguien que te atendía y te buscaba por parte de los estados. Llega la nueva administración, hay algunas figuras que ven, por ejemplo, el tema de renovables, llegamos a tener un acercamiento con ellos, después desapareció o se quedó congelada esa área y ya no tuvimos con quién acudir. Igual en la Comisión Reguladora de Energía había una persona que te atendía por estados, después ya no. Entonces
nosotros empezamos a ver que esas ventanas se estaban cerrando de alguna manera y ya no había esta comunicación para ver las necesidades locales en los estados, por regiones. Entonces sí nos empezamos a preocupar porque este contacto se ha ido cerrando, ¿no? Entonces a veces sí es un poco desesperante porque antes podías acudir, te escuchaban, te atendían, ahora ya no hay esa apertura y nos preocupa un poco porque hemos tratado de hacerlo para entender, sobre todo para eso, ¿no? Entender qué es lo que sigue, qué va a pasar y cómo podemos colaborar como estados. A final de cuentas, la planta fotovoltaica, la planta eólica, la planta de generación que se queda va a estar en el estado y el problema y la manera de solucionarlo lo va a hacer el estado. Entendemos que la infraestructura por monopolio natural puede ser del estado, no hay ningún problema, pero a final de cuentas el tema de las comunidades, los temas ambientales se quedan en el estado, en la región, en el municipio. Entonces pues ya no vemos al menos no sabemos el lenguaje que se quiere hablar con las dependencias, ¿no? Y sí nos ha llamado mucho la atención eso. Coincido, perdón, totalmente con Efraín, nada más que yo sí quiero hacer una aclaración, digo, porque hace un par de meses, 3 meses, han tenido, por ejemplo, que sí, muchísimo, una relación constante, por ejemplo, con la CIE. Estamos manteniendo reuniones periódicas, la próxima con Tamaulipas es el 31 de julio, y eso es lo que necesitamos, así necesitamos trabajar, la verdad, les agradecemos, se lo reconocemos, es una forma de trabajar en equipo. O sea, al final vamos todos a lo mismo, el objetivo es el país. Entonces lo agradecemos y esperemos continuar con una buena relación. Y sí, los otros temas, pues sí, así es. Concuerdo con Antonieta, la vinculación entre las secretarías federales y estatales es vital. Nosotros tenemos ya en proyecto a firmar convenios de colaboración con la CRE, con la CEA, con SENACE. Ya hemos tenido una comunicación constante y por lo menos en la región oriente nos han atendido con las ahora sí, las puertas abiertas y toda su capacidad, nos han dado cursos, hemos estado en comunicación y todos los problemas que se han tenido nos han ayudado a resolver. Digo, igualmente, de hecho, fue algo muy chistoso porque en la relación con la CEA y ahorita la CEA, la verdad que hemos visto mucha apertura por parte de ellos y eso también es de reconocerse. Pero sí es algo bien importante mencionar que durante todo el proceso de esta reforma y bueno, y ahorita también los estados nunca formaron parte vinculante. Nunca se nos buscó, nunca se nos pidió, nunca se nos solicitó como qué necesitamos los estados. Cada estado también es bien diferente, entonces regular para cada estado es muy complicado y ahí es donde estamos ahorita parados, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo? A mí lo que le está pasando a Campeche, lo que le está pasando a Yucatán, es muy diferente a lo que me está pasando a mí, ¿no? Entonces, eso es bien importante mencionarlo, que falta esa como vinculación, pero a lo mejor regional, que era lo que yo mencionaba, ¿no? Que es lo que nos afecta a todos al mismo tiempo. Básicamente. Una pequeña intervención. Es por eso que Sonora también creó lo que fue el clúster de energía. Con el clúster de energía podemos ser mucho más fortalecidos dentro de lo que es el sector estatal para llegar con la parte federal y poder hacer cosas más importantes. No es lo mismo llegar solo como gobierno o llegar solo como empresario a llegar con un grupo de ya vinculado para poder hacia una dirección. Yo sí diría, creo que parte de nuestra chamba como estados es ir a tocar puertas, estar buscando las dependencias. Es cierto que ha habido una rotación de personal importante en la mayoría de las secretarías y de los organismos, pero al menos en lo que nos corresponde en la parte de Hidalgo, siempre hemos tenido una respuesta. Entendemos que están saturados de trabajo en este momento, porque cada vez son menos, por otro tipo de restricciones, que no nos corresponde, al menos a mí no me corresponde en este momento juzgar, pero siempre han mostrado la mejor de las disposiciones para poder ayudarnos. O sea, sí, no ha sido como era antes, como decía, pero las puertas no se han cerrado. Les voy a hacer 2 preguntas también de la gente que nos está escuchando. David Rosales nos pregunta: ¿Qué tan crucial es para que los estados estén en condición de promover inversión industrial el que el acceso
haya acceso a gas natural para estas industrias. Y voy a juntarla con otra, nada más. Esta es de petrolíferos, creo, Rodrigo, a ti te va a interesar. Esta es de OPIS, de Daniel Rodríguez, disculpen. ¿Qué rol ven que los estados pueden jugar en el mercado de petrolíferos? El rol de los estados en el mercado de petrolíferos. Entonces estamos viendo la parte de gas natural y la parte de petrolíferos. El gas natural para el desarrollo económico de cualquier estado es vital y para poder empezar a encaminar una transición energética planificada. ¿No? Realmente el bienestar energético depende de acceso a gas natural a precios competitivos, ¿no? ¿Y qué rol tiene que jugar el Estado en detonar el sector de hidrocarburos? Lo divido en upstream, midstream y downstream, ¿no? Tienes un papel vital que jugar en la distribución. Hoy se vuelve un juego de logística, no es logistics, ¿no? Es vital, como en el resto del mundo. En realidad tu distribución se vuelve esencial, ¿no? Tus costos y tu competencia van a crear que tener acceso al combustible sea la forma de sobrevivir. También tenemos que ver que en la reforma se planteó ciertas seguridades energéticas, por decirlo así, y los estados tienen que empujar la inversión a contar con esos 11 días en hidrocarburos. Entonces, ¿qué papel podemos jugar los estados? Promover, ¿no? Apoyar, ¿no? Tener un ordenamiento territorial que le permita a esta industria desarrollarse. En materia del upstream, pues dependiendo de la región en la que estés, pero si tienes una cuenca petrolera, pues vas a tener una oportunidad de capitalizar. Considero que la estimulación se tiene que abrir en México dentro de poco, ¿no? Y bueno, a mí me encanta el hidrógeno y va a ser esencial que podamos empezar a tener una transición hacia nuevas energías, una de ellas siendo el hidrógeno, y poder aspirar para tener hidrógeno verde en los estados, ¿no? Próximamente. Pues la experiencia que hemos tenido, yo como comentaba, estaba antes en desarrollo económico, la agencia está sectorizada de desarrollo económico, pues el gas natural es un factor, que es un deal breaker, ¿no? Puede ser fundamental para las industrias irse a un parque industrial o una zona que tiene gas natural o no. Y eso, pues al final se traduce en competitividad, en generación de empleos, en derrama económica y en crecimiento. Me sumaría un poquito a la pregunta anterior que comentábamos. Parte de las ventajas que nos ha permitido tener esta reforma energética pues ha sido la introducción de líneas de gas natural ya a zonas más, no solamente de tránsito, sino ya de consumo en el estado. En particular, por ejemplo, a Pachuca, ¿no? Pachuca parecería poco creíble, pero pues, no tiene gas natural y productos hoy, y es una ciudad de casi 500,000 de habitantes. Entonces, en diciembre el gobernador anunció que ya a través de la empresa Engie pues, tiene planeado poder desarrollar todo un pipe desde el gasoducto macro que viene de Tuxpan-Tula hasta al centro de la ciudad de Pachuca. Súper bien. Y de igual manera, coincido con lo que decía Rodrigo, lo que nos corresponde a los estados pues es más bien la parte logística. En Hidalgo también han llegado dos TAR que nos han permitido... Hidalgo tiene una característica muy interesante, que es uno de los pocos lugares donde convergen las vías de Kansas City y de Ferromex. Entonces tiene dos puntos de cruce, uno en Ciudad Sagún, otro en la zona de Tula, y eso hace que sea muy atractivo también para temas logísticos. Tiene un puerto seco ahí en esa región, y dos de las terminales que han llegado, de los puertos, son exclusivamente de trasvase de hidrocarburos. Entonces, creemos que hay una gran oportunidad. La cercanía con la Ciudad de México también le da un plus adicional al Estado, y si conforme vaya progresando el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pues también va a hacer que esta zona requiera más combustibles. Para comentar, cuando dije que había dos empresas que estaban sectorizadas a la comisión, la otra es TAM Energía Alianza. La mención que, por ejemplo, uno de los estudios estratégicos que ha hecho TAM Energía Alianza con el Instituto Mexicano del Petróleo es precisamente el poder traer es un proyecto ejecutivo, un análisis para poder traer gas natural al centro del estado. Sabemos que no se puede desarrollar una zona económicamente si no hay gas natural.
sí sabemos que para la industria es indispensable. Vamos con otra pregunta. Ahora sí que para los panelistas. Hace poco pues entró en vigor una fase de las políticas públicas de almacenamiento y bueno, estamos viendo que el almacenamiento, bien lo dijo Rodrigo Osorio, es toral el tema de logística en materia de petrolíferos y estamos viendo que hay un rezago tremendo en materia de logística y almacenamiento. ¿Cómo ustedes están trabajando desde las agencias para potencializar esto? Porque realmente pues una contingencia puede venir en cualquier momento, ya la vivimos hace unos años, ¿sí? Algunos estados de la República, y bueno, ¿cómo ustedes están potencializando esto? Y también pues estamos ante un escenario regulatorio pues un tanto ralentizado, ¿no? Por todas las cuestiones y las medidas de austeridad. ¿Cómo sirven ustedes no nada más para potencializar la inversión, porque también estamos hablando de generación de empleos, de bienestar y no nada más de seguridad energética, sino también un tema de vinculación entre el empresario y la entidad federal? Si quieren, continúo. Nosotros hicimos 2 esquemas. El primero fue entender la demanda, ¿no? Se hizo un análisis de cómo estaba nuestro litraje para poder tener una planificación. Y la segunda fue, a través de la Secretaría de Economía, una vinculación con las gasolineras ya actuales y otras marcas, ¿no? Asimismo, con las gasolineras que optaron por cambiarse de marca, a los TARS y pedirles espacio. Estamos planificando una área que sea un recinto fiscalizado especial para poder tener ahí un apoyo fiscal, por decirlo así, que no se pague el IEPS hasta que se saque el producto, ¿no? Eso va a dar una competitividad también. Sí, mira, en Sonora tenemos una ventaja. Tenemos a 1 hora y media de aquí lo que es el puerto de Guaymas. Entonces, nosotros tenemos el acceso por medio de buque tanques y hay unos gasoductos que teníamos. También, cuando hubo el problema de la escasez de gasolina, tenemos alrededor de 10 compañías nuevas en hidrocarburos y ellos transportaban todo vía terrestre también cruzando por la frontera de Estados Unidos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es el apoyo para poder, los libramientos de aduana y demás, para que pueda ser mucho más fácil la entrada del hidrocarburo. Vámonos a otra entonces. Aquí voy a mezclar porque hay una pregunta que me interesa. Bueno, yo soy un fan de la transición energética. Entonces, aquí Inder nos pregunta qué funciones, atribuciones tienen los estados para impulsar la transición energética. ¿Qué están haciendo ustedes para impulsar la transición energética? Y yo quiero juntar con esta pregunta una que les hice, que les mandé hace un rato. Nosotros le llamamos Revolución 2.0, que es una especie de federalismo energético. Y cuando digo nosotros es WeTuite Energy, porque así es como nosotros visualizamos esto, que es la revolución, la reforma 2.0. En otras palabras, es caminar hacia un proceso de descentralización de la toma de decisiones para empoderar a los estados, ¿no? Y esto, en un momento de transición energética, consideramos que podría ser algo muy viable para los estados. Obviamente, estamos hablando de cuestiones constitucionales, legales, importantes, porque vivimos dentro de un marco federativo y centralista en un país centralista, ¿no? Entonces, primero quisiera saber también, ¿cuál es su opinión sobre esta reforma 2.0, sobre esta reforma energética donde podríamos estar descentralizando y cómo los estados pueden estar avanzando y qué atribuciones tienen para avanzar a esta transición energética? Bueno, en la parte que comentas, primero lo que ustedes ven como la reforma 2.0, creo que para mí, ya lo mencionaba hace un momento, es muy buena idea, porque esto creo que nos ayudaría mucho en reducir los tiempos y los trámites institucionales que ya existen, ¿no? Obviamente, pues tendría que llevar a cabo una regulación importante, porque pues también, obviamente el tema de seguridad energética no podemos dejarlo todo a manos de cualquiera, sino tener un centro, un ente que sea quien administre y regule, pero que tenga una libre competencia y que a lo mejor, como lo mencionaba, buscarlo hacerlo de manera regional, ¿no? Que cada región tiene sus problemáticas. Entonces creo que sería muy importante verlo desde el punto de vista regional,
ya existe. Digo, nosotros, por ejemplo, tenemos el SENACE regional, pero pues a lo mejor empoderar un poco más esa parte de hacerlo por región y descentralizarlo un poco de la parte federal, que muchas veces yo he tenido mucho acercamiento con ellos. El SENACE aquí regional han sido muy, muy abiertos, pero sí, pues siempre están esperando también la instrucción de la parte federal, ¿no? Claro. Y en materia de transición energética, ¿cuál es el avance o cómo que es también? Bueno, obviamente casi prácticamente todo se está trabajando en materia de renovables, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que conllevan o que abrazan la transición energética. Pues como mencionaba, obviamente el tema de renovables es el número uno para nosotros, pero también la parte de la eficiencia energética. Nosotros hemos hecho demasiado hincapié. Llevamos casi 2 años trabajando en esta estrategia, han sido muchos esfuerzos, pero creemos que ahí es donde está el punto clave para poder transicionar, ¿no? Siempre lo veo y lo platico con el equipo, pues primero hay que ver cómo reducir y luego ya mejorar, porque esa es la única manera en que lo podamos a poder lograr a grandes trazos, ¿no? Entonces creo que va mucho enfocado en esa parte, eficiencia energética para la industria y para la parte residencial. Y creo que va por ahí, como nosotros lo estamos buscando. Coincido con Jorge, totalmente de acuerdo con 2.0. Creo que, y ya lo mencionaba él, que el tema de las regiones es muy importante. Lo que necesita Campeche no es lo mismo que requiere Tamaulipas. Entonces sí necesitamos puntualizar. A 2.0 me encanta la iniciativa. Creo que sí necesitamos regulación, sí se necesitaría un nuevo marco, pero creo que valdría la pena poder analizarlo. En el tema de transición energética en el Estado, estamos trabajando, de hecho, actualmente con el Congreso del Estado para tener una de transición hacia el fomento, aprovechamiento y desarrollo de eficiencia y sustentabilidad energética del Estado de Tamaulipas. Este es un proyecto que ya estamos trabajando y esperemos en octubre tener una respuesta, pero ya tenemos un proyecto. De acuerdo. Sí, de hecho también hemos platicado algo de algunas comisiones reguladores estatales, ¿no? O sea, comisiones estatales de reguladores, que no todo esté tan centralizado. Muchas gracias, Antonieta. Igual estamos trabajando para que las empresas tengan información sobre la participación en el mercado, para que se involucren en la adquisición de energías renovables. Ante toda esta apertura de mercado hay muchos productos que pueden adquirir y mucho de esto juega un papel importante en la información. Nosotros como Estado lo que tratamos es de poner los medios informativos al alcance de las empresas consumidoras. A final de cuentas, una central de cualquier tipo de generación en el nuevo mercado o en la modalidad de mercado, pues busca consumidores, y un Estado que promueva el uso de energías limpias depende totalmente de la demanda, ¿no? Entonces ahí jugamos un papel sumamente importante. Igual, como ya lo mencionó Jorge, el tema de eficiencia energética es clave también para que las empresas también sepan realmente sus necesidades y las adapten a los procesos que tienen, ¿no? Entonces, creo que los estados ahí sí podemos impulsar mucho este tema para que pues podamos ser una guía o un apoyo a estos temas, ¿no? Para ayudarlos a transicionar. Y pues también pues tiene mucho que ver estas relaciones que hay con Comisión Federal a niveles locales para ir planeando las inversiones en los municipios de empresas consumidoras de energía y ver la disponibilidad, irlo escalando con el propio SENACE, pero pues a veces también ellos localmente pueden decir que sí, pero a lo mejor hay instrucciones más específicas y pues hay que alinearse también a ese tipo de instrucciones. ¿Pero estarías de acuerdo con una reforma 2.0 o un federalismo energético? Sí, por supuesto que sí, eso empoderaría a los estados también. Porque estarían impulsando sus fortalezas energéticas y además tendrían una recaudación propia en esta materia, ¿no? Entre otras muchas cosas. Sí, y pudieran ellos en algún momento los estados diseñar su armadura para la batalla, ¿no? Entonces,
cada estado pudiera, conociendo sus necesidades internas, pudiera configurar su matriz energética como pudiera y hacer un control y una planeación más acertada, ¿no? Por ejemplo, hablando de esto de intermitencia o variabilidad, pudieran elaborar estrategias más acertadas, más puntuales, ¿no? Más precisas. Y eso pudiera ayudar mucho. En el tema de un federalismo, es la forma de guiar una verdadera democracia. Entonces, estamos trabajando en la modificación de la ley de cambio climático del Estado para poder impulsar nuevas políticas y aprovechar las nuevas tecnologías. En realidad, nosotros tenemos una ley del 2013 que consideramos que ya es un poco anticuada. Después se trabajó en la ley. Creo que yo igual que todos mis compañeros que me antecedieron, coincido en que es necesario. Y yo lo vería desde dos aristas. Por un lado, creo que no puede ser tanto, no puede cederse tanto, porque en temas energéticos pues no estamos aislados del resto de la federación. Tenemos mucha relación con el resto de nuestros compañeros vecinos, estados vecinos, y creo que tendríamos que buscar modelos de coordinación un poco más regional, como comentaba. Pero también es cierto que nadie conoce la realidad de los estados como las propias entidades, ¿no? Los propios gobiernos locales. Yo lo que apostaría es que, y también buscando facilitarle el trabajo al gobierno federal, en ciertos permisos, porque ahí es donde la regulación al final se traduce en permisos, donde no existe tanta complejidad que pudieran trasladarse esas facultades a los estados. Evidentemente tiene que ser una regulación, una reforma federal, ¿no? Pero pensaría, por ejemplo, en temas de medio ambiente, donde no tienes cambios de uso de suelo, donde no tienes restricciones porque son áreas de conservación, o donde no tienes algún otro impedimento para poder desarrollar los proyectos de energía. Creo que el Estado podría dar esas autorizaciones. Social, donde no tienes consulta indígena, donde no tienes mayores conflictos sociales o no tienes identificados grandes problemáticas sociales, pues creo que los estados podrían también transitar y dar esas autorizaciones, liberando, yo lo vería con dos beneficios. Por un lado, liberas carga de la federación, pero también permites incrementar la recaudación estatal. Y por el otro lado, regresando un poco hablando de materia general de lo que estamos haciendo, coincido con lo que decía Jorge al inicio, el tema de eficiencia se vuelve fundamental. La transición energética no puede entenderse sin eficiencia, porque no solo es consumir más y consumir limpio, ¿no? Es consumir de una manera inteligente. Y creo que uno de los puntos claves que no habíamos abordado en la charla es el tema de movilidad eléctrica. Creo que los estados tenemos una ventana de oportunidad enorme para poder transitar hacia una movilidad eléctrica. Yo soy un convencido de que el gas es una transición, pero eventualmente todos los vehículos deberán ser eléctricos en un futuro. Y creo también que esto se tiene que hacer de una manera ordenada. Y algo que estamos impulsando desde la agencia con la Secretaría de Movilidad es, por ejemplo, una prueba piloto para poder determinar el tamaño y las características de un esquema de movilidad eléctrica dentro de la ciudad, de micromovilidad, ¿no? Llamémosle bicicletas o scooters, como nos digan las demandas de esta prueba piloto, pero que no nos suceda lo que pasó en casi todas las ciudades del mundo, donde de repente tenías todas las bicicletas y patines tirados en las banquetas, generando accidentes, generando molestias, con una desregulación y un desorden impresionante. Aquí lo queremos hacer de una manera muy gradual y muy ordenada, identificando muy bien origen-destino, sabiendo si van a ser ancladas, van a ser semifijas. Y este es uno de los ejemplos. Queremos trabajar también en movilidad eléctrica de última milla. Hidalgo, voy a regresar a hablar un poquito en general del estado, tiene una conectividad muy interesante. Lo atraviesa por el sur el Arco Norte, lo cual le permite conectar desde Veracruz, el puerto de Veracruz, y conectarse con Puebla. Después puede atravesar la zona de Tuxpan, luego obviamente la México-Pachuca, sale hacia la México-Querétaro y después puede llegar hasta Guadalajara. Entonces esto lo convierte en un centro logístico muy atractivo y creemos que la movilidad de última milla, dado que haya varios series en el estado como Farmacias Guadalajara, Costco, AutoZone, etcétera,
pues puede ser una oportunidad interesante que nos permita acelerar esta transición energética. Entonces se está haciendo una modificación a la ley de cambio climático. No es una ley que se tiene que empezar a modificar constantemente porque las tecnologías están cambiando tan rápido que en esa área estamos haciéndole una división estatal a la NOM 083 de rellenos sanitarios, porque consideramos que es una área muy importante que tenemos abandonadas y para el cambio climático es esencial, ¿no? Asimismo, tenemos una ley de mejora energética que abarca desde ¿no? incentivos para tener una transición vehicular, ¿no? En esa primera etapa le estamos contemplando hacia el gas natural porque económicamente es lo más viable, pero en una segunda y tercera etapa, pues yo diría que a una eléctrica y una de hidrógeno, ¿no? Hasta cómo construimos, ¿no? Cómo construimos, y en este marco de la ley 2.0 también estamos viendo el ordenamiento territorial de los municipios, no metiéndonos con el 115 constitucional, pero sí haciendo un marco para que los mismos municipios puedan empezar a regular, ¿no? Los permisos que requieren esas entidades. Nos hemos dado cuenta que muchos municipios en realidad es algo nuevo que no tienen en su marco legislativo, entonces los cabildos pasan leyes que no tienen o prediales o impuestos que no van, y estamos creando este marco para poderlos arropar y que puedan seguir apoyando el desarrollo económico. Bueno, yo nomás en breve, sí estoy muy de acuerdo con la 2.0. Es importante también que cada estado empiece a buscar cuáles son las salidas que puede tener. En el caso de nosotros, por ejemplo, convertimos al estado en un usuario calificado y empezamos a buscar también lo que es la producción local. Las empresas que están aquí instaladas renovables, estamos ahorita comprando o vamos a comprar la energía que tienen como excedente, la cual a nosotros nos conviene porque es un precio menor al que se está teniendo en el mercado, salvo que Comisión Federal tiene un precio muy competitivo. Las empresas de energías renovables están por abajo todavía de los precios que se tienen. Entonces, pues como apoyo a estas empresas, nosotros vamos a estar directamente comprando este tipo de energía. No te pierdas el resto de nuestro programa. Síguenos en @WeTweetEnergyMX para más información. También puedes escuchar este podcast en formato de audio en Spotify y Anchor. Links en la descripción. Si te perdiste el último de nuestros programas, dale clic al video en pantalla. Gracias y hasta la próxima. WeTweetEnergyMX.